Improvisa. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el protocolo en vigilancia en salud pública para enfermedades transmitidas por alimentos o ETA. Nuestro grupo está conformado por Joan Morales Arciniegas, Luis Morales Arciniegas, Juan Pupiales Puerres, Sebastián Sarama Guancha y Carolina Villamizar Peña. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la contextualización de la problemática del municipio, departamento y país. Vamos a empezar a hablar sobre el municipio. El municipio hace una investigación epidemiológica para ver cómo afecta estas enfermedades de alimentos a las personas y cómo es su frecuencia de transmisión. Y si el municipio no tiene la capacidad para atender el brote, también se debe que informar de manera inmediata a nivel departamental o a nivel nacional, con el fin de apoyar oportunamente la investigación del campo, por lo cual el municipio tendría que notificar y consolidar toda esta información recogida en toda la semana, de todos los brotes aparecidos en el municipio. También tenemos que destacar que el municipio tiene que cumplir con unos ciertos características epidemiológicas para tener en cuenta, como puede ser la fecha de notificación del brote, fecha de consulta, criterios de notificación inmediata, brotes que involucren población cercana o cuantitativa, como cantos penitenciarios, hogares, lugares del anciano, educativos y lugares que se aglomere mucha la gente. Bueno, una vez siguiendo con esto, seguimos con el nivel departamental. El departamento tiene que ayudar a los municipios que no tienen la capacidad para atender el brote, por lo cual ellos reciben de manera inmediata la información con el fin de apoyar oportunamente la investigación del campo. También el departamento tendrá que consolidar y notificar semanalmente archivos y planos a nivel nacional. También el departamento tendrá que publicar la información generada y analizada con diferentes sectores del sistema, con el propósito de orientar a los tomadores de decisiones, por lo cual se realizarán pruebas de laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes y epidemias y emergencias. También se realizarán pruebas de laboratorio de interés en salud pública en apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, vigilancia y control sanitario. Bueno, una vez seguimos con el país es el que se encarga de recibir toda la información a nivel departamental y a nivel municipal, de todos los brotes que están en estas zonas, además de hacer una acción inmediata si estos departamentos o municipios no pueden actuar. Bueno, desde el nivel nacional se generan boletines semanales, informes por trimestre, una infografía, informe semestral e informe final anual, en los cuales se describe el comportamiento de los brotes en tiempo, lugar y persona. Se generarán los indicadores para la vigilancia del evento como insumo para los tomadores de decisiones. A nivel territorial se realizarán análisis periódicos de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, conforme lo establezca los lineamientos nacionales para la vigencia en salud pública y vigentes por cada año. Bueno, ahora hablemos sobre el estado del arte. Las ETA son un problema de salud pública que son un síndrome originado por ingerir alimentos o ya sea agua que contengan una cantidad de agentes etiológicos que afectan la salud de las personas, ya sea a nivel individual o ya sea por grupos de población. En este caso, las alergias por hipersensibilidad que le da solamente a una persona por consumir ciertos alimentos no se considera ETA. Pero la FDA, que es la Food and Drug Administration, considera el evento cuando se debe a una declaración inadecuada de los alergenos. Por otra parte, las enfermedades vehiculizadas por agua se me ha perdido por otra parte, las enfermedades vehiculizadas por agua, o sea, las EVA, son las que se producen por el agua contaminada, ya sea con desechos humanos, desechos animales o desechos químicos. Las ETA se dividen en infecciones alimentarias o en intoxicaciones alimentarias. Entonces, por un lado, las infecciones alimentarias son las ETA,
que se producen por la ingestión de alimentos o agua que están contaminados con agentes infecciosos, ya sea bacterias, ya sea virus, hongos o parásitos. Estos lo que harán es que en los intestinos pueden multiplicarse o pueden lisarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros sistemas. Por otra parte, las intoxicaciones alimentarias son las ETA producidas por la ingestión de toxinas en tejidos que se encuentran en plantas o animales o se encuentran en productos metabólicos de microorganismos en los alimentos o por sustancias químicas que se incorporan a los alimentos ya sea de modo accidental, incidental o intencional al momento de su producción hasta el consumo. Más o menos hay 250 agentes causantes de ETA. Entre estos están, pues, como ya dijimos, bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, toxinas y metales pesados. Esos cambios en los hábitos alimentarios de la sociedad se han venido presentando a lo largo de los años, ya sea que el consumo de alimentos envasados, comidas fuera del hogar, expendio de comidas preparadas y comidas rápidas son factores que contribuyen al incremento de las ETA. Bueno, hablando de los objetivos de la vigilancia del evento, tenemos que describir las características sociales y demográficas de la población enferma y no enferma durante la ocurrencia de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. También se tiene que determinar la distribución geográfica y temporal por los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Uno también tiene que identificar los agentes etiológicos en los brotes de las enfermedades transmitidas por alimentos, establecer la fuente y el modo de transmisión de los brotes de enfermedades también transmitidas por alimentos, y recomendar medidas para controlar el brote y prevenir la aparición futura de eventos similares. También establecer la fuente y el modo de transmisión y comunicar el riesgo a la población. Bueno, a continuación se presentan las definiciones operativas de los brotes, de acuerdo con las características, ya sea epidemiológicas, presentación clínica y criterios para su diagnóstico. Entonces, encontramos diferentes tipos de casos. En el caso del brote de la enfermedad transmitida por alimentos, encontramos las características que este episodio en el cual dos o más personas presentan sintomatología similar después de ingerir alimentos o agua contaminados del mismo origen, y en donde se evidencia epidemiología con los resultados de laboratorio implican a los alimentos, el agua o el vehículo de la misma. Otro tipo de caso es el brote abierto. En su característica es que este brote se toma algún tipo de muestra, ya sea biológica, de alimentos de manipuladores, de agua y de superficie. Y estos están a la espera de los resultados. Otro tipo de casos en los brotes cerrados con identificación de agentes etiológicos. Aquí el brote en el que se identificó uno o más agentes etiológicos. Otro tipo de caso es el brote cerrado sin identificación de agente etiológico. Aquí este brote es en el que no se identificó un agente etiológico. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el flujo de información. De este caso, que la notificación se realiza desde la unidad primaria generadora de datos y desde la unidad informadora hacia la unidad notificadora municipal o distrital respectivamente, y de inmediato a la unidad notificadora departamental. Desde esta se va hacia el Instituto Nacional de Salud, que es la INS, que es un grupo de gestión de riesgo y de respuesta inmediata y de comunicación del riesgo. También pasa a ser en simultáneo al Centro Nacional y a nivel central del INVIMA. Desde este nivel nacional del INVIMA va a haber una retroalimentación de esta información que va a ser dirigido a grupos de trabajo de las entidades territoriales a nivel departamental. Por su parte, pues las secretarías de salud municipal harán
retroalimentación de esta unidad primaria generadora de datos. Bueno, ahora hablaremos sobre la periodicidad de los reportes. Aquí encontramos diferentes notificaciones, las cuales tendrán diferentes responsabilidades. Entonces, primero encontramos una notificación inmediata, la cual aquí los brotes involucrados en población ya sea cerrada o coactiva, como centros penitenciarios, hogares, geriátricos, instituciones educativas, guarderías, hogares comunitarios, batallones, así como también congregaciones de personas, cadenas hoteleras, restaurantes, servicios de alimentación en casinos, ventas ambulantes, hogares de paso, resguardos, territorios colectivos y eventos masivos. Estos brotes están implicados productos alimenticios con alto volumen de comercialización, por ejemplo, ya sea la leche y derivados lácteos o agua envasada. Estos brotes que cumplen con criterios establecidos del Reglamento Sanitario Internacional, el RCI, contemplados como insuitados e imprevistos. Algunos de estos ejemplos son el brote de Chagas vía oral, el brote de intoxicación por toxinas marinas como la ciguatera o asociados con sustancias químicas. Estas notificaciones se realizarán a la vigilancia. Esto será por medio de correo electrónico o en simultáneo a la CNE. Si en un caso, si el municipio no tiene la capacidad para atender el brote, debe informar de manera inmediata al nivel departamental y si es necesario a nivel nacional. Este con el fin de apoyar oportunamente esta investigación del campo. Otra notificación, la semanal. Aquí el ámbito tanto municipal, distrital o departamental, estas consolidarán, notificarán o semanalmente los archivos planos de la información de todos los brotes, incluidos aquellos que se notifican inmediatamente en la ficha única de notificación colectiva. Por última notificación están los ajustes de periodos epidemiológicos, los cuales aquí los brotes por la enfermedad transmitida alimentaria sean notificados a la CIVIGILAN si deben ser investigados y ajustados para definir un agente etiológico, la fuente y modo de transmisión de estos brotes. El ajuste deberá hacerse máximo en 4 semanas después de ser notificado y ser coherente con lo relacionado en el informe de la investigación del brote. Bueno, siguiendo con la orientación de la acción, aquí podemos encontrar unas acciones individuales, unas colectivas. Empezamos hablando de las individuales, que aquí vamos a encontrar un manejo hospitalario o ambulatorio de los casos. Se encuentra una recolección de muestras biológicas, que estas pues van a estar estudiadas en un laboratorio. Vamos a encontrar en las acciones colectivas una notificación de todos los brotes, 2 o más casos de esta, a través del diligenciamiento de la ficha única de notificación colectiva. También encontramos que la investigación epidemiológica de campo se realizará bajo los siguientes alineamientos. Encontramos unos objetivos de la investigación de campo, como sería identificar el agente, la fuente y el modo de la transmisión, determinar los grupos de población expuestos, establecer la magnitud del problema, determinar las medidas de prevención y control, también recomendar medidas para controlar el brote y prevenir la aparición de futuros o eventos similares, y comunicar el riesgo a la población. Aquí pues la investigación epidemiológica del campo se realiza de una manera inmediata, después de su notificación con el fin de tener una información oportuna que sirva para el análisis de la situación. La activación del equipo de investigación debe contar con el personal de epidemiología, de laboratorio, de salud pública, saneamiento ambiental y en los casos requeridos son funcionarios de INVIMA. Con base en la información de la existencia del brote y con el conocimiento de su diseminación, se debe realizar la planificación inicial con el fin de obtener la cooperación entre los servicios involucrados e intercambiar información inmediata. El equipo debe seguir los pasos de una investigación de campo, de acuerdo a lo consignado en el anexo 4 del Manual de Investigación de Brotes y de Enfermedades. Bueno, durante esta investigación epidemiológica de campo se debe aplicar la encuesta a consumidores, ya sean enfermos o no sean enfermos.
podemos encontrar también que para los brotes que cumplan con criterios de notificación inmediata, se debe realizar los 3 informes, ya sea en el mismo archivo, y enviarlos de manera periódica teniendo en cuenta los tiempos para que los brotes no cumplan con estos criterios y se envía solo un informe. Teniendo en cuenta esto, pues que a que lleguen debe elaborarse entre 24 y 72 horas. Listo. Iniciando con el artículo científico, se trata sobre las bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos de una parte de Colombia. ¿Qué trata de este? Sus principales autores son Samira Soto Varela, Liliana Pérez Lavalle, Dalier Estrada. Entonces, en este análisis de este artículo se basa sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, que constituye como un grave problema de salud pública a nivel mundial. Entre sus causas más frecuentes se encuentran los patógenos bacterianos, los cuales generan síntomas gastrointestinales, hasta complicaciones que pueden conducir a la muerte. En este artículo se describen estudios sobre detección de patógenos bacterianos en diferentes alimentos en Colombia, que estos fueron publicados entre 2010 y 2013. Y se presenta información acerca de las características y prevalencia de los microorganismos encontrados en los alimentos. Aquí también se los caracteriza, donde se describe la detección de 5 patógenos importantes, que son la salmonela, la listeria, la Escherichia coli, la vibrio y por último la Aeromonas. Por ejemplo, la mayor parte de los estudios correspondió al género de la salmonela. Aquí se analizaron unos productos que fueron principalmente de origen animal, desde alimentos crudos, como pescado y carnes, hasta alimentos listos para el consumo, dando como evidencia que a pesar de la importancia a nivel de la salud pública de detectar y caracterizar bacterias patógenas transmitidas por alimentos, asimismo los trabajos se encaminaron primordialmente a la búsqueda de microorganismos en el producto final y no a lo largo de la cadena productiva. Esto es muy importante en la comunidad médica porque permite a la identificación de las principales bacterias que afectan a las personas por intoxicación alimentaria, dando como utilidad un diagnóstico rápido y efectivo para poder controlar lo que es la sintomatología del paciente y la eliminación de dicha bacteria. Las acciones que se hacen en salud pública se encarga de determinar los grupos de población expuestas a estos alimentos o el medio que es afectado, establecer lo que es la magnitud del problema, determinar las medidas de prevención y control y recomendar lo que son las medidas para controlar el brote y prevenir la aparición futura de eventos similares. Eso es lo que se encarga este artículo, más que todo y principalmente. Bueno, como podemos observar, vemos lo que es la ficha técnica de la vigilancia. Bueno, iniciamos lo que es con la ficha técnica, donde se encarga de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea transmitidas por el agua, hepatitis A, fiebre tifoidea, paratifoidea, cólera. Entonces, aquí tengo que tener en cuenta primero el evento, que es consignado con un código, la razón social a la que pertenece la persona o el paciente. El código de UPGD es el código que pertenece, ya sea del departamento, municipio, entonces se identifica. Entonces aquí le damos una fecha de notificación, lo que vemos en la parte derecha, donde dice 1.4,
Esa es la fecha, el día, el mes y el año en donde se fue registrado y donde inició. En el 1.5 vemos lo que es la semana de epidemiología, cuando empezó a comenzar el brote, empezó a realizarse. En el año que empezó este procedimiento. En el 1.7 es el departamento donde la persona recurre o llegó. Entonces ahí podemos ver que ahí está un código que es importante describir, que es el código del departamento y el código del municipio. Listo, iniciamos con la fuente de transmisión. Ahí tenemos que tener en cuenta, marcar, rellenar con un círculo cuál es el medio de transmisión por la cual la persona se contaminó. Ya puede ser por agua, alimento, por una contaminación ambiental o otro agente. Después vemos en el otro punto, que es el 2.1, donde vemos si es un agente que fue abierto o un agente que fue cerrado. Eso trata de justificar cómo fue la enfermedad en sí, intoxicación. Después vamos con el método en el punto 3, que es el modo de transmisión. Aquí hay 3 ítems, que sí fue por forma oral, oral fecal y cruzada. Aquí tenemos que poner en cuenta si fue por consumir alimentos interiormente o fue a través de gastrointestinal. Ahí lo rellenamos, si es sí, no, y si no, lo marcamos no, 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 y uno sí. Listo. Entramos con la categorización. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la tasa de ataque. Si la persona que fue en la comunidad estaba enferma o está expuesta. Entonces, aquí tiene que ver de qué edad, de qué rango fue la persona. Si va entre menor de 1 año, entre 1 a 4 años, si va entre 5 a 8 años, de 15 a 19, etcétera, sucesivamente. Entonces, ahí se marca con una X lo que va a la creación de la persona. Entonces, acá en el sexo indicamos si la persona que presentó es masculino o femenino. Y acá en la condición final es como terminó con el procedimiento, si la persona fue recluida ya está viva o ya está muerta. De la misma forma. Listo. Entramos con la información complementaria. Que es el punto 5, donde dice 5.1, que es la fecha del primer caso. Entonces aquí es la fecha donde que se dio el primer indicio de esta sintomatología o de este procedimiento de intoxicación alimentaria. Entonces, aquí se hace una encuesta a la persona de qué alimento fue implicado, qué alimento le ocasionó daño. Entonces se le toma en cuenta ahí, se escribe el alimento y ahí vemos si la persona se encuentra, si se enfermó por ese alimento o la persona está expuesta a contraer esta enfermedad. De la misma forma, ahí se toman todos los alimentos. Entramos en la parte del 5.2, donde dice la distribución de signos y síntomas. Entonces aquí le hacemos un historial a la persona, haciéndole una encuesta, preguntándole la magnitud de sus síntomas. Aquí le preguntamos de qué síntoma presenta la persona y vamos marcando con una X o rellenándolo. Listo, entramos con el lugar de consumo que la persona consumió este alimento, que lo implicó y todo eso. Entonces aquí marcamos si fue en el hogar, si fue en un establecimiento público, si fue aledaño a los lugares, entonces se lo marca aquí. Y además toca tener en cuenta que se tiene que marcar la dirección donde se fue implicado la intoxicación por el alimento. Listo. Entre aquí los agentes identificados, tiene que marcarse cuál fue el agente que le ocasionó el daño, qué alimento. Listo. Lo que vemos aquí es como una ficha técnica de lo que trata de hablar cada término si la persona presenta. Entonces aquí da una información general de qué trata y de qué habla. Como podemos ver, aquí nos explica la información que debemos de escribir para realizar esta encuesta.